Bueno, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Empezamos la mañana con un tema muy lindo que se llama entender. Y yo le agregué entender un regalo, porque verdaderamente el que cada uno de nosotros podamos entender realmente el plan misterioso de Dios, que estaba planificado desde la eternidad antigua, y todos sus proyectos, y que podamos penetrar la mente de Dios en su palabra. Eso es algo que es milagroso y es un regalo de verdad. Cuando uno ve a su alrededor y ve tanta gente, incluso hermanos en las iglesias, que no entienden muchas cosas de la palabra. Es triste ver que muchos están, como dice también, adormecidos, la palabra, ¿verdad? Dios mismo le tiene que decir: despierta, iglesia, tú que duermes, levántate. Como cuando uno mueve a los chiquitos a las 6 de la mañana para que se vayan al colegio. Pero eso es normal, pero los hermanos a veces estamos como asonzados, como paloma atontada, dice en Oseas, como torta sin voltear, también dice ahí, que solo se ha cocido de un lado. No sé quién de ustedes ha probado comerse un panqueque que solo lo cocieron de un lado. Qué horrible, ¿verdad? Pero comérselo de los dos, qué rico. Comerse un panqueque que solo ha sido cocido de un lado es imposible porque se te queda atorado en la garganta. Y así compara el Señor a su pueblo Israel como una paloma atontada y como una torta que solo se coció de un lado, que no tiene entendimiento de las cosas del Señor. Pero Pablo dice que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos la mente de Cristo. Y ese tener la mente de Cristo es lo que habla hoy este capítulo, este tema que vamos a hablar, que es entender. Amén. Busqué algunas definiciones para esta palabra. Me gustaron estas, por ejemplo, captar el sentido de una cosa, comprender, encontrar motivo o justificación que explique una conducta. Cuando usted habla con alguien o usted ve que alguien está haciendo una acción equivocada, por ejemplo, uno puede encontrarle motivo. Una persona entendida le encuentra motivo porque esta persona está actuando de tal o cual manera. Y entonces uno a veces dice, bueno, no es tan culpable realmente. Sus papás no le enseñaron o toda su familia traía ese defecto, pero él puede cambiar o ella puede cambiar. Eso te hace entendido de las otras personas. Es como colocarte tú en los zapatos de esa persona. Pero también ser entendido es también entender incluso los pensamientos de alguien más. ¿Por qué piensa de determinada manera? Y aparte de lo que es entender, ¿qué es ser entendido? Y decía este diccionario que una persona entendida es el que es experto en una materia, el que tiene autoridad o competencia para intervenir en determinado asunto. Por ejemplo, un abogado, pues es un entendido en las leyes, tiene la autoridad y la competencia para ir a los juzgados y trabajar en ellos y defender a las personas o ocupar un puesto de juez. Como un ingeniero tiene la capacidad de construir algo, el ser entendido en algo te da una autoridad y una competencia. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos tener la autoridad en la palabra de Dios y la competencia para predicarle a otros. Esa es parte del entender. También cuando hablamos de entender, se habla de conocer a una persona y ser consciente de sus intenciones y motivaciones y qué trato se le ha de dar. Cuando una persona entiende cómo una persona es diferente de otra, eso lo vemos con los hijos. A todos los hijos los amamos por igual, pero no a todos los tratamos por igual. Porque cada uno es un original de Dios. Y cada uno
tenemos que tratarlos desde como Dios le dio a eso. Hay cosas que son para todos iguales, le servimos el mismo almuerzo a todos, pero en lo cuanto se trata de formarlos o de darles instrucción o de llevarlos por cierto camino, hay que tratar con cada uno de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su manera de ser y de sentir de ellos. Amén. Porque esta figurita dice todo lo que yo les expliqué hace un momentito. Entender es que se nos prende el foco, que se nos prende el foco espiritual. Amén. Pero entender también tiene que ver con escuchar y tiene que ver con el corazón. ¿Cómo así? Bueno, cuando nos vamos a la Biblia, si ustedes leen la introducción del tema, yo no voy a seguir el tema tal cual está, así que yo los invito a que me escuchen, tomen nota si quieren y luego pueden tomar su manual y ahí repasar porque hay más notas y hay algunas citas interesantes ahí que no voy a mencionar en la prédica por el tiempo. Pero cuando uno lee la Biblia tiene un principal énfasis en el asunto del entender. Desde el principio hasta el fin vamos a encontrar muchísimas citas que nos hablan de este asunto, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y el término entender se asocia con estas palabras, se asocia con escuchar, o sea, se asocia con sus oídos, se asocia con conocer. Conocer tiene dos implicaciones. Usted conoce mentalmente, pero también se conoce con el corazón por medio de la experiencia. Ayer alguien nos decía, yo puedo decirle a alguien, ¿usted conoce a mi mamá? Y algunos de aquí me van a decir, no, nunca la he visto. Y otros me van a decir, sí, yo la conozco, estuve con ella un día. Ese no es conocer, eso es la vi, o usted me la presentó. Pero conocerla sería haber estado con ella durante una buena cantidad de tiempo, conocer su carácter, conocer cómo reacciona, conocer cómo siente, conocer cómo piensa. Y eso solo viene, ese conocimiento, a través de la relación y del trato de intimidad. Así que entender también se relaciona con tener intimidad. Y también se relaciona con la palabra obediencia. El entendido lleva a cabo aquello que se le dice porque le encuentra sentido y justificación a lo que Dios le está indicando. Pero también tiene que ver, y esto es lo más importante, con tu corazón. El entendimiento es algo que tiene que ver con lo que tú en lo profundo de tu ser recibes o rechazas. Me preguntaba yo, cuando Adán estaba en el Edén, ¿en qué idioma creen ustedes que le hablaba a Adán y Eva? Algunos dirían en hebreo. Fíjense que entonces no había todavía ese idioma. ¿En qué idioma les hablaba Dios al hombre? Les hablaba en el idioma de Dios, el idioma que llega al corazón. Porque el idioma de Dios, donde se entiende primero, es aquí. Y la pregunta para nosotros sería, ¿le entiendo yo a él ahora? ¿Qué provoca que muchos no le entiendan? Esa palabra que es bien difícil de pronunciar, ininteligibilidad. ¿Qué es lo que la provoca? ¿Qué es lo que hace que muchas personas no logren captar el mensaje que está en la palabra de Dios, que les parezca aburrido, que para qué vamos a estar aquí? Anoche Edgar compartió muchas situaciones, más que sí, aparte de todas las citas bíblicas que nos dejó para leer, compartió muchas situaciones del mundo actual que mucha gente ni sabe que están pasando. Y otros que sí saben que están pasando, no las unen. No tienen esa capacidad de ver que todo está interrelacionado. Pero nosotros, yo estoy segura que la mayoría de aquí sí lo podemos entender y lo podemos ver. Pero ¿qué es lo que hace que no escuchen, que no haya ese entendimiento? Y yo lo que encontré a lo largo de estudiar este tema es que el primer problema está en que el principio de escuchar. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de Dios? Y por favor no me vayan a responder porque no quiero escuchar que me digan lo que no es. Cuando hacemos esa pregunta,
La gente salta repitiendo de memoria algo que aprendió cuando estaba en la primaria, cuando le enseñaron la doctrina, sin entendimiento, pero que se quedó grabado aquí en la cabeza. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando vamos a ver lo que el Señor le dijo a Moisés, inicia con esta palabra: escucha. La primera palabra fue escucha, atiéndeme, pon atención. O sea, la palabra es escuchar, pero todos sabemos que esa palabra se puede entender en diferentes sinónimos. La primera palabra de Dios fue: pon mi atención a lo que te voy a hablar. Y fue precisamente lo que las personas que recibieron esos mensajes no lo escucharon con atención. Y nos pasa a nosotros también. Por eso hay que preguntarme, yo, ¿a quién le estoy poniendo atención en el diario vivir? ¿A mis propios pensamientos? ¿Dónde paso la mayor parte del día? ¿Dándole vuelta a mis propias cosas? ¿Escuchando a un montón de predicadores? No quiero decir con eso que usted está mal en no escuchar a otros predicadores que hablan la palabra de Dios. Qué bueno que lo hace, porque eso amplía el entendimiento, pero ellos no le van a dar el entendimiento. El entendimiento viene de los tiempos que usted pasa en relación con Dios y lo escucha a Él atentamente cuando le habla a usted a su corazón. Amén. ¿A dónde voy para buscar el consejo de la vida? Y me gustó mucho esta imagen porque representa un corazón con unos audífonos. Los audífonos generalmente nos los ponemos en las orejas, pero este es exactamente lo que Dios quiere que hagamos, que nos pongamos los audífonos que tienen conexión directa al corazón de Dios, una comunicación de corazón a corazón. Hay un momento para entender, mis hermanos. Y cuando uno se pasa de ese momento, así como hay un momento para entender, hay un momento para hacer las cosas. Cuando a uno lo mandan a hacer un mandato y uno dice, sí, ya voy y me voy mañana. Hablábamos con un hermano que eso es estresante cuando uno está en un puesto que tiene que dirigir personas y uno da instrucciones y dicen, sí, ¿cómo no? Más tardecito, ay, se me olvidó. ¿Les ha pasado alguno de aquí? Cuando ya se ejecuta esa instrucción, eso es una obediencia tardía. Y muchas veces cuando ya se hace fuera de tiempo, ya no tiene el efecto que se esperaba. Cuando usted tiene que hacer algo, es en el momento que se tiene que hacer. Hay un momento para entender, porque si usted no entiende en ese momento la instrucción de Dios, se le pasó el tiempo o perdió la oportunidad. Si usted no llega a las 2 horas antes que le dicen que tiene que llegar al aeropuerto para tomar el avión, usted no se sube al avión. Lo deja porque la señorita se atrasó por cualquier cosa y se queda en el aeropuerto. Así que hay un momento que Dios habla y que hay que entender. En el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas, pero la pregunta es, ¿qué hicieron los que lo escucharon? Ustedes saben qué hicieron los que escucharon. En el Antiguo Testamento se tapaban los oídos. Le decían, por favor, ya no nos cuentes más esas historias, no nos vengas a decir que nos va a ir mal o que va a venir un juicio, porque ya estamos cansados de eso. Nosotros estamos bien, además no asustes a la gente. Eso le dijo el profeta Amasías al profeta Amós. Amós estaba predicando en el reino del norte y estaba dando un mensaje de arrepentimiento profundo. Y este otro profeta lo oyó y vio que la gente se estaba poniendo nerviosa y vio que eso le iba a caer problemas al gobierno, y entonces, ¿saben qué? Fue a callar a Amós, y Amós le dijo, pues no me voy a callar, y ¿sabes qué? Le profetizó, te vas a morir, tu esposa le va a ir mal, tus hijos también. Yo estoy parafraseando, pero eso pasó en el Antiguo Testamento, y uno diría, bueno, eso pasó allá, pero también le pasó a Jesús. Jesús con los fariseos, Él les estaba predicando, y el texto que está aquí es cuando Él predica sobre la viña del Padre y los jornaleros malvados. ¿Se recuerdan esa parábola? Que el Señor dice que primero les envió a unos servidores, después envió que Él se
fue lejos y dejó arrendada la tierra, y entonces después mandó a cobrar a los primeros servidores y agarraron y los golpearon. Después envió otros y también los golpearon y los dejaron malheridos, y después dijo: voy a enviar a mi propio hijo, y lo envió, y a ese lo agarraron y lo mataron, ¿se recuerdan? Y Jesús dice en esa parábola que así estaban ellos, y dice que los fariseos entendieron. ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Entendieron qué? Entendieron que estaba hablando de ellos. Perfectamente entendieron que estaba hablando de ellos. Pero ellos tampoco escucharon, sino que lo que dice la palabra es que ellos, oyendo sus parábolas, las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes, o sea, los de más alto rango, y los fariseos, los que mejor conocían la palabra, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mis hermanos, aquí hay una palabra tremenda de lo que ocurre cuando no se escucha con el corazón. Ellos entendieron en su mente perfectamente que la parábola era dirigida a ellos. Cuando viene alguien aquí y habla la palabra del Señor, no es para el que quedó en la casa, es para usted que está sentado aquí. Y usted tiene que entender muy bien que se habla de usted mismo, porque todo lo que está escrito es para enseñanza nuestra, mi enseñanza. Ahora yo puedo, aquí los fariseos recibieron el mensaje y estaban tan disgustados de que hablara Jesús así de ellos, que ¿qué era lo que querían? Echarle mano a Jesús y sacarlo fuera. Es lo mismo que pasó con el profeta Amós. O sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento, pasó en la plenitud de los tiempos con Jesús, mis hermanos, y lo triste es que también pasa hoy día. Aún hoy podemos ver que eso puede suceder. En Lucas 9, 44 al 46, el Señor nos habla y nos dice la palabra de Dios que los discípulos tenían el entendimiento cerrado. Jesús llamó a sus apóstoles, pasó con ellos 3 años, pero aparte de los apóstoles, dice la palabra de Dios que multitudes le seguían. Y de esas multitudes había mucha gente que iba a escucharlo cada vez que podían, porque era un mensaje tan poderoso y tan lleno de unción y de la presencia de Dios, porque era Dios mismo entre ellos, Emmanuel, que mucha gente estaba ahí escuchándole, fascinados con la palabra. Pero a pesar de eso, no entendían qué era lo que Jesús verdaderamente estaba hablando. Y eso lo dice en Lucas, y por eso pusimos esta cita. Yo quiero que me acompañen, y si ustedes tienen la palabra, tal vez tienen otras versiones. Jesús les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Lo mismo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento cuando dijo: escucha, pon atención, hey, 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 no se me duerman. Ese es el mensaje del Señor. Haced que os penetren bien estas palabras en los oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre, ¿de quién estaba hablando? Acontecerá que yo, dijo Jesús, seré entregado en manos de hombres. ¿Y ellos qué? ¿Qué dice inmediatamente después? Mas ellos no entendieron estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Miren lo que pasó inmediatamente. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos debía de ser el mayor. Mis hermanos, esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día dentro de la iglesia. No es algo que está ocurriendo con los impíos o con los no creyentes. Es algo que ocurre dentro de nuestro mismo, dentro de la iglesia en general. Que escuchando la palabra de Dios, tienen los oídos tapados y no reciben el mensaje verdadero, porque escuchan mensaje poderoso e inmediatamente se vuelven y empiezan a pensar en ellos mismos. ¿En qué voy a hacer mañana? ¿A dónde me voy a ir de viaje? ¡Ay, Dios mío! Los gastos, los problemas de la vida. Exactamente lo que Jesús dijo cuando dio el mensaje de la parábola de los distintos tipos de tierra y siembra que se siembra.
La mayoría escuchan el mensaje y no van ni en la esquina. Y usted les pregunta, ¿y qué habló el predicador hoy en la mañana? Ay, estuvo re bonito, pero no me acuerdo. No, mi hermano. Hay alguien que viene y le roba la palabra. Si a usted le pasa eso, empiece a orar y a reprender, porque es el enemigo de Dios que viene y le roba la semilla que el Señor ha puesto. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido, dice la palabra de Dios. Entonces, esto está sucediendo hoy mismo, mis hermanos, que no nos pase a nosotros esto. Y de esta no se trata de hablar de la historia, sino de hoy y de mí. Amén. Entonces vemos el problema, pero si nos quedamos en dar el problema, qué triste sería. Hay que buscarle una solución porque esto tiene una solución. El Señor no quiere que sus hijos anden dando como los chiquitos palos de piñata, ¿verdad? El mismo Pablo nos dice que no tenemos que andar como que no sabemos a dónde aplicamos los golpes, sino que seamos luchadores diestros en la batalla del Señor. Así que vamos a ver un poquito del problema y la solución. El problema, como les dije, es que teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían y no entendían, porque aún tenían el corazón, ¿qué dice ahí? Endurecido. En el Antiguo Testamento el Señor habla con su pueblo y le dice que tienen un corazón de piedra, un corazón endurecido. Y dice que esa es la razón por la que no se entiende. El corazón endurecido es aquel que no quiere escuchar la voz de Dios. Jesús es la palabra encarnada, todos sabemos eso. Pero cuando hablamos de eso a veces no pensamos realmente en el significado que hay detrás de esto. Yo les hablé que en el principio Dios hablaba en un idioma directo al corazón, un idioma que se entendía perfectamente. El hombre cuando peca y sale de la presencia de Dios y es echado fuera de ella, queda con un velo, pero aparte de un velo con tapones en los oídos y le es imposible entender al Señor. No lo escucha, no lo entiende, pierde la comunión con el Señor, ¿sí? Y por eso dice aquí que teniendo ojos no ven, porque se puede tener ojos para ver lo natural, pero hay que tener ojos espirituales para lo ver de Dios. Romanos lo dice muy bien cuando dice que el que tiene el Espíritu de Dios, ese es espiritual. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces usted sigue siendo un hombre sin Dios, sin vida en el corazón. Y Jesús bajó, se hizo un hombre y habló con nosotros los hombres. Y Jesús sí habló en un idioma humano. Jesús habló en arameo y Jesús probablemente conocía griego, habló algo en griego, conocía un poco de hebreo, o sea, Jesús se podía comunicar con todos. Bajó su lenguaje al nivel de la gente para que le pudiéramos entender. Y él vino a hablar de las maravillas del cielo que estaban vedadas y que eran un misterio para descubrirlas ante nosotros. Cuando uno le enseña a un niño, los que son maestros o maestras aquí, usted sabe que si usted quiere enseñar un concepto, lo primero que usted tiene que hacer es enseñarles con cosas visuales lo que usted quiere trasladar a un concepto mental. Usted le enseña a un niño, esto es una manzana, le parece magnífico al muchachito. Pero cuando usted le da a probar la manzana, usted lo hace que pinte la manzana, usted le pone un canasto de manzanas, usted lo lleva a ver un campo de manzanas, toda esa experiencia, él sin darse cuenta recibe interiormente un conocimiento. Y así en todas las áreas de la vida. Un niño no nace hablando. Habla generalmente, empieza a decir sus primeras palabras dependiendo del desarrollo que tenga el niño y de la habilidad. Entre el año y medio, los 2 años, 2 años y medio, empiezan a decir las primeras palabritas. Pero desde que están en el vientre de la madre, usted les habla.
Usted les está explicando, les está hablando, usted le está formando la habilidad para que se le desarrolle. Pues la palabra eterna que dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase la luz, háganse los animales, aquel que habló esa palabra poderosa, se vistió de hombre y bajó a esta tierra y nos habló en el idioma que podíamos comprender. Cuando hablamos de palabra encarnada, esa palabra es esencial, porque la palabra es el entendimiento de las cosas de Dios, el entendimiento completo de Dios. Dios mismo estaba aquí caminando entre nosotros y hablando con nosotros, y se aseguró que nos quedara un testimonio escrito para que pudiera llegar hasta nuestras manos hoy. La palabra de Dios encarnada. Jesús era y es la solución. Él es el que abre el entendimiento. Porque Jesús, sabiendo que no le entendían, Él llevó a cabo esa obra prodigiosa de abrir el entendimiento. Y aquí dice en Lucas 24:45, entonces Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Mi hermano, ¿para qué fue que fue abierto el entendimiento? ¿Para que entendiesen qué? Las escrituras. Subraye eso. El entendimiento de los discípulos fue abierto porque tenían que llegar a entender más profundamente, no la ciencia humana. Esa está bien y Dios la va a desarrollar y Dios la da. Pero el interés primario de Dios es que usted le entienda a Él. Si usted le entiende a Él, lo demás cae de su propio peso. Igual lo dice Jesús en Mateo cuando dice, poned tu corazón en el reino de Dios, o busca el reino de Dios, y lo demás vendrá como una añadidura. Pero Jesús tenía el interés y les tuvo que abrir el entendimiento con este propósito, que entendieran principalmente las escrituras, lo que Dios había dejado por escrito, que necesitamos saber. Es una necesidad entender, así como usted necesita del agua para vivir y necesita de alimentarse para crecer y para mantener la vida, es necesario entender las escrituras para llegar a cumplir el plan y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito. Esto no fue algo que se dijo en Hechos de los Apóstoles, ya estaba escrito que era necesario que eso sucediera, que viniera un arrepentimiento al corazón, que el hombre se volviera, que se predicara la palabra de Dios, porque la palabra de Dios primero entra por los oídos. Por eso la fe viene del oír. Cuando tú escuchas, no solo es que escuches algo que está escrito, es la misma voz de Dios que está penetrando, pasa por tu mente, pasa por todo tu ser y llega al corazón e impacta esa palabra cuando toca tus fibras más sensibles en lo interior y te abre el entendimiento. Porque es necesario que entendamos el plan y el proyecto de Dios, mis hermanos. El plan y el proyecto de Dios que estaba escrito desde la eternidad. Amén. Así que, mis hermanos, necesitamos entender. Eso es obvio. Y me surgía este ejemplo. Yo puedo tener una receta en mis manos y está la receta para hacer un pastel y está la receta perfectamente explicada. Pero si yo no entiendo nada de cocina, mis hermanos, déjeme decirle que a usted no le va a salir el pastel. Porque uno tiene que entender muy bien que cuando uno hace un pastel, lo primero que tiene que hacer es seguir los pasos tal cual están en la receta. Usted no puede cambiar el orden, ni puede cambiar las medidas, ni puede cambiar el tipo de grasa, ni la temperatura del horno. Son cosas esenciales en un pastel. Cuando usted hace una carne guisada, no. Usted la carne guisada la puede hacer como usted se le dé la gana. Porque no va a incidir, tal vez va a cambiar de sabor, no va a ser la misma receta, pero no tiene nada que ver con que usted siga el orden. Pero un pastel tiene que hacerlo tal cual dice la receta o no le sale. ¿Sí?
usted tiene que entender esos aspectos de la cocina. Aquí hay algunas magníficas chefs y cocineras, yo sé que me están entendiendo muy bien, ¿verdad? Pero así es, en las cosas naturales, mucho más en las cosas espirituales. Amén. Así que vamos a ver qué dice la palabra y vamos a aplicarlo. Vamos a irnos a ver que necesitamos entender los tiempos. Ayer nos lo dijo Edgar en la prédica, y fíjense que en Primera Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo sé que muchos habían oído esta cita y nos quedamos en que los entendidos en los tiempos eran los de Isaacar. Qué bueno. Algunos tal vez no la conocían. Subráyela. Pero no solo tiene que decir aquí que eran 200 entendidos de la tribu de Isaacar. Aquí hay un punto muy importante. Ellos eran entendidos en algo especial. ¿Cuál era su expertise? ¿Cuál era su competencia? ¿Cuál era su autoridad? Por favor, dígame. Ahí dice. Los tiempos, los signos de los tiempos. Ellos eran gente que tenían esa capacidad de discernir los tiempos. ¿Y saben qué? Lo más importante, ellos también sabían lo que se debía de hacer. No solo lo entendían, Dios les decía las instrucciones de qué hacer. Pero hay una tercera cosa, no se quedaban en eso. Sus hermanos seguían lo que ellos les indicaban. Miren, mis hermanos, esto es imperativo que tomemos atención a esta palabra de Dios. Tal vez usted no es experto en los tiempos. Tal vez usted no es de los que todos los días coge la prensa o escucha las noticias en la radio, ni tiene mayor conocimiento de lo que está pasando. Pero mis hermanos, hay hombres de Dios que están con el ojo listo. Esos son de estos de la tribu de Isaacar. No quiero decir de la misma genealogía, pues, pero tienen la misma cualidad. Son entendidos porque Dios les está haciendo, les hace unir los hechos, los hace dispuestos. Entonces nosotros que somos sus hermanos debemos atender a lo que están diciendo. Tenemos que poner atención y no desechar la palabra de Dios que nos habla a través de sus profetas, porque todavía el Señor habla a través de sus profetas. Amén. Así que esta es la primera. Veamos la otra, que además de ser entendidos en los tiempos, sabemos que estamos en un proceso de santidad, mis hermanos. Nosotros fuimos santificados para ser santos. Y ese juego de palabras es maravilloso. Usted fue sacado del foso fatal, cenagoso, del pozo de la perdición, del poder del pecado, y fue trasladado al poder del reino del Hijo de Dios. Amén. Para que de ahí en adelante usted llegue y crezca hasta la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Mis hermanos, eso no se hace en un instante. Usted salió en un instante, pero de ese instante para cuando llegue a ser de la estatura de Cristo, mire que ya van varios añitos aquí, ¿verdad? Y el Señor trabajando con nosotros. El martes estudiábamos en Corintios la palabra donde dice que nosotros somos la labranza de Dios. Usted es el trabajo de Dios. Dios se levanta en la mañana, se alista para salir a la tierra es su corazón. Él sale con su arado y ¡brum!, abre los surcos y siembra la semilla y riega la semilla y la ve crecer y llegas a quitarle las plagas y le quita todo aquello que no sirve y lo hace crecer, se deleita en usted. Y Él es el que produce usted frutos que le sean de gloria al nombre del Señor. Es Él. Usted es la labranza. Y dice, ese es un proceso, pero también llegar a ocupar nuestro lugar en el reino de Dios. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos oído, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos también entender en el momento preciso las situaciones que están ocurriendo y las intenciones. Eso es lo que se llama discernir. Y ayer nos presentaron muchas de esas situaciones e intenciones que están sucediendo. Yo tomé un par de citas que nos pueden servir de ejemplo. La primera está en Josué 22:31
Y me acompañan en su Biblia, por favor. Dice, y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido. ¿Cuándo entendieron? Hoy. Hay un momento para entender. Hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros. Pues que no habéis intentado esta traición contra el Señor, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la ira del Señor. Había sucedido una situación y un grupo, que era donde estaba el sacerdote Eleazar, había pensado que el otro grupo había cometido una infidelidad para el Señor y ya iban dispuestos a acabar con los del otro lado, porque les pareció fatal. Pero antes de llegar a ejecutar la acción, ellos les preguntaron y entonces los otros explicaron su conducta, sus acciones, y entonces ellos pararon esa primera intención de ir a destruir y dijeron, ahora entendemos qué mal hubiéramos hecho si nos equivocamos y hubiéramos ido contra ustedes y los eliminamos. Dios le dio a ellos la capacidad de primero pararse. La misma palabra de Dios nos dice que si tú ves que tu hermano está haciendo algo o te dicen que tu hermana ha hecho algo, tú vayas con él y le preguntes antes de tomar la decisión de ya no hablarle más, antes de que tomes la decisión de irte y ya no tener más relación con él. Ve y pregúntale, tal vez lo que te han dicho no es la verdad o tal vez la intención que esa persona tenía era otra, diferente, porque el Señor quiere la división dentro del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo se está viendo destrozada porque yo pienso o yo siento que sin discernir realmente qué es lo que está pasando. La otra situación que tengo yo aquí y que habla de esto del discernir los tiempos es que, y las intenciones, está en Nehemías 6. Nehemías 6, 11 y 12 es una situación muy parecida a la anterior, solo que con Nehemías. Y entonces dijo, ¿quién dijo? Nehemías. Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién hay como yo que entre al templo y viva? No entraré. Mis hermanos, esto es una situación, para los que no han leído esta porción, en la que Nehemías estaba siendo atacado por sus enemigos. Y sus enemigos le llegaron a decir una mentira para que él se escondiera y apareciera como un cobarde ante el pueblo. Y le dijo palabras que en realidad lo atemorizaban. Y en esa situación estaba cuando él dice, entró dentro de sí, valga la redundancia, y dijo, ¿qué? ¿Tendré yo que salir corriendo de aquí para irme a esconder de mis enemigos? Eso es lo que dice aquí. ¿Acaso un hombre como yo habrá de huir? ¿Acaso una mujer como yo o un hijo de Dios como tú tendremos que salir huyendo cuando vengan las cosas difíciles? O cuando nos hagan por ahí, miren qué miedo, qué temor, ponernos a temblar. No, mis hermanos, ¿qué dice aquí? No. Él dijo, no entraré en el templo. Nosotros podríamos decir, no huiré. Por supuesto que no voy a doblar mis rodillas ante nadie que quiera ofender el nombre de mi Señor. Y dice, y miren lo que dice inmediatamente, y entendí. En algunas versiones dice, entonces supe. Entonces se me hizo claro que Dios no los había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Mis hermanos, hay que discernir las intenciones del corazón de los otros. No todo el que dice Señor, Señor, es del Señor. Por eso cuando usted escuche una palabra de Dios de alguna otra congregación, incluso de esta congregación y de los que aquí predicamos, usted tiene la obligación de discernir si eso es palabra de Dios y si la intención es de verdad y desde bien para su vida, porque el que va a dar cuenta de Dios, a Dios, es usted mismo. Yo voy a darle cuenta de lo que a mí me toca personalmente, pero cada uno dará cuenta de sí mismo. Amén. No va a valer ahí es que a mí no me lo dijeron o yo no sabía. Y tenemos también el llamado. Y aquí tenemos un ejemplo del llamado. Samuel era un niño muy chiquito cuando escucha la primera vez la voz de Dios y él no la conocía. Dice ahí, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni conocía su voz, ni lo conocía al Señor. Porque ni la palabra del Señor
le había sido revelada. Él era un jovencito, era un niño. Él tuvo necesidad de alguien más que le dijera, pon atención porque el que te está hablando es el Señor. Mis hermanos, aquí no todos tenemos el mismo tiempo ni la misma edad espiritual. Usted puede ser un joven en el Señor, un niño, y tener más experiencia que un viejo en las cosas del Señor. O puede ser un hombre del Señor o una mujer del Señor, un anciano que ha tenido experiencias del Señor y que está lleno de cosas valiosas para darle a otro una dirección. Pero todos tenemos que ver con qué Dios quiere conmigo. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Para qué me está llamando? Necesito entenderlo. Estas son cosas básicas que necesitamos entender. Y sobre todo los propios errores. Acompáñenme al Salmo 19:2. Cuando lo tengan me dicen amén. Ay, qué rápido, yo no lo vi. Esperen. Ya voy. Salmo 19, 12 y 13, perdón. Aquí está David haciendo esta oración. Una oración a la que él le ponía música de arpa o música de salterio. Pero es una oración. Y él le pregunta al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mis hermanos, qué difícil es entender mis fracasos, entender mis pecados, entender dónde meto la pata. Y entonces él hace una súplica. Primero se hace la pregunta, ¿habrá alguno que se dé cuenta? No nos damos cuenta, mis hermanos. Si usted se ha arrepentido, es por la bondad de Dios que lo ha rodeado y lo ha traído a él con lazos de amor. Pero por nosotros mismos no podríamos. Entonces David hace una súplica y dice, líbrame de los que me son ocultos, porque el pecado se oculta, se mete debajo y usted no lo puede ver. Cuando uno dice, ¿quién ama al Señor con todo su corazón? Todos saltan. ¡Yo! Mi hermano, ese es el principal error que usted hace. Porque usted no ama al Señor, Él lo ama a usted. Y porque Él lo ama, Él le da a usted la capacidad de responder a su amor. ¿Sí? Él es el que le permite ver las cosas que están mal en usted. Y gracias a Dios que lo hace con tanto amor y misericordia, porque si nos enseñara realmente cómo estamos, yo creo que ahí caemos muertos del susto. Pero mire lo que dice el versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios fue muy bueno con David y le dio entendimiento, que él necesitaba constantemente acudir al Señor y que fuera el Señor su defensor, que le mostrara lo que estaba mal para poderlo llevar a sus pies y confesarlo y ser limpio. Si nosotros no vamos así y solo queremos oír las cosas buenas y que me digan, qué linda, cómo estás de bien, tú sí que cómo has crecido, ya no eres la misma, pues gloria a Dios, pero todavía no has llegado, estás en el camino, amén. Así que mi hermano, el Señor nos dice que entender es un regalo. Él lo da a sus hijos, pero Él lo da y dice en el Salmo 32, perdón, antes aquí estamos, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Lo que estamos hablando esta semana, lo que hemos visto aquí el día de ayer, lo que estamos escuchando hoy es una sabiduría de Dios preparada desde la eternidad para nosotros. Y Salmo 32 nos lo dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Gracias, Señor. Este es un momento para decirle, Padre, gracias, gracias porque no depende que yo haga todo mi esfuerzo para saber todo de ti.
Eres tú el que me vas a enseñar, eres tú el que me vas a hacer entender, eres tú el que me va a revelar tus misterios. Dice, sobre ti pondré mis ojos, que el Señor tenga su mirada puesta sobre nosotros de una manera especial. ¡Qué regalo, qué promesa más grande y preciosa! Atesórala para ti, porque es palabra de Dios para ti. No eres una hormiga. La palabra de Dios fue escrita para que la reciba un hijo en personal. Así que esta palabra es para ti. Y Él te dice, yo te haré entender, yo te enseñaré el camino. Sobre ti fijaré mis ojos. Uy, ¿qué pasó aquí? Pero en ese mismo, al siguiente versículo, el Señor nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Y no lo dice en forma hiriente o para destrozar tu corazón, sino lo dice porque esos animales son sin entendimiento, no tienen la capacidad que yo te he dado a ti. Ellos tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren, mis hermanos, Dios es el que nos da de comer, es el que nos arropa, es el que nos cuida, es el que nos ama, es el que nos perdona, es el que nos levanta, es el que nos sostiene. Y nosotros huimos de Él. Y el Señor casi que me encantó esto, ¿no? Dije, así nos tiene que estar jalando. Y así, tengo un perrito que se llama Osito. Miren, cuando él quiere, le tengo que poner una pita para jalarlo y él mismo se ahorca con la pita, pero es tanto su deseo de correr para otro lado en lugar de ir a mi lado. Lo tengo que entrenar, por cierto, pero a veces me siento como el osito con Dios, yo jalando para adelante y el Señor deteniéndome, porque Él me quiere enseñar, me quiere hacer ver el camino y yo no le pongo atención, no le escucho. Así que, mi hermano, este asunto de entender es muy delicado. Vamos a ir a ver y dice, es el Señor, esto ya lo vimos, que es el Señor el que da el regalo, así que hay que abrir nuestro corazón para Él. Job dijo que el Señor, el temor del Señor y la sabiduría están en el Señor mismo. El Salmo 73 dice que mientras no entendió, se llenó su amargura, de amargura su alma. Pero Dios nos da es entendimiento. Dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el Espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace sabio al hombre, sino que es el Espíritu que está en él. El Espíritu de Dios mismo es el que nos hace entender. Amén. Estas citas son para complementar la del Salmo 32, esa promesa preciosa de Dios. Así que, mi hermana y hermano que estás hoy aquí, que estás escuchando, que has oído lo que está pasando en el mundo actualmente, que has entendido que hay una palabra de Dios que Él quiere revelarte, si tú no estás entendiendo, pídele que te abra el entendimiento. Se vale pedir. El Salmo 119, en el versículo 27, 34 y 125, David lo hace. Él dice, hazme entender el camino, dame entendimiento para guardar tu ley. Tu siervo soy, dame entendimiento, por favor. O sea, muchas veces hay que pedir, hay veces que no sabemos por dónde va la vida, que no entendemos por qué nos suceden las cosas, por qué está cambiando esto, por qué no, los signos de los tiempos. Uno dirá, no entiendo nada, ¿qué estará pasando? Pídele al Señor que te dé entendimiento, porque es tiempo de tener entendimiento hoy, porque tenemos que estar listos para lo que viene o para lo que está encima de nosotros. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar y Él es el único que nos puede dar el entendimiento. Pidiéndole al Señor que Él abra nuestro entendimiento. Que si hay dureza en nuestro corazón, que Él nos cumpla esa promesa que dio en el Antiguo Testamento. Que Él cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Díselo tú mismo al Señor, dile, Padre,
En el nombre de Jesús vengo a ti. Gracias porque me has atraído a ti con lazos de amor. Gracias porque me has dado tu palabra, Señor. Me has hecho deleitarme en ella. Me has dado de comer y ya no soy la misma que era antes. Tú me has hecho caminar. Gracias, Jesús. Pero igual que David, hoy puedo decir, Señor, ¿quién entiende sus propios errores? Señor, líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento de tus propósitos, de tus planes. Dame entendimiento, Señor, para saborear tus mandamientos, no verlos como una imposición, como una carga, sino verlos como esa miel que son, porque son dulzura para mi vida. Señor, yo te pido, dame entendimiento. Díselo tú con tus propios labios. Levanta tu voz al Señor y dice, dame entendimiento. Yo quiero conocerte. Quiero tener esa relación personal contigo. Entrar en una profundidad de experiencia. Necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz.